Día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con el punto 283, mejor dicho, pasamos al 283 dentro de este apartado, la catequesis sobre la creación. Las cuestiones sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir, y aquí viene una cita de Sabiduría 7, versículos del 17 al 21. Fue Él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Bueno, habla este punto, el 283, pues del hecho de que la pregunta por los orígenes del mundo, por el origen de la creación, el origen de lo que llamamos toda la naturaleza, el universo, etcétera, es una pregunta que también, además de ser formulada desde el punto de vista religioso, también se formula, el origen de la materia, etcétera, también se formula desde el punto de vista científico de otras ramas de la ciencia. Desde el punto de vista de la bioquímica, desde el punto de vista de la astronomía. Entonces, existen otras ciencias que también abordan esta cuestión y nos dan mucha luz, ¿eh? Nos ayudan mucho también a quienes nos planteamos la pregunta propiamente desde el punto de vista filosófico y teológico. Recibimos también mucha luz desde otros tipos de ciencias. O sea que existe una capacidad, ¿no? Y una posibilidad, y además es que es muy conveniente, de abordar desde distintos ángulos pues una cuestión. Acordaros aquella expresión famosa de Santo Tomás de Aquino que decía: temo al hombre de un solo libro. Pues bueno, yo aplico esta cuestión al decir, oye, el tema del origen del mundo tiene que ser abordado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de otras ciencias, pues astronómicas, de otras ciencias de la química, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás podamos tener una cierta resistencia o una cierta prevención, porque a veces hemos observado cómo equivocadamente se plantean supuestas equivocadas contraposiciones entre una ciencia y otra ciencia, que es un error, porque las ciencias no pueden, si son auténticas ciencias, no pueden contraponerse. O sea, cada ciencia tiene una capacidad de abordar la realidad desde un ángulo, ¿no? Y los ángulos no pueden contradecirse. Si auténticamente son ciencias, no pueden contradecirse, ¿no? Luego no le tenemos que tener miedo a este diálogo interdisciplinar. Lo cual no quiere decir que no tengamos que saber distinguir los campos. Los campos hay que distinguirlos, ¿sí? Y no es bueno que mezclarlos. Nos iluminan, nos ayudan, pero no podemos mezclar las cosas. Pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería mezclar las cosas, hacer depender nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, pues en el resultado sobre el estudio científico de la sábana santa de Turín, hacer depender una cosa de la otra, no, pues sería un error. O sea, nuestra fe en la resurrección tiene unas bases y unos fundamentos que son teológicos y parte de la revelación, etcétera, etcétera. Y el tema de la sábana santa, pues es un tema que tiene otro recorrido y nuestra fe no iba a cambiar ni que por sí, ni porque se demostrase ni que
alguien llegase a hipotéticamente a buscar a un argumento para decir que la sábana santa pues es una falsificación. Ahora bien, el hecho de que también, ¿no?, se estén dando muchos datos concretos sobre la sábana santa que cuestionan, bueno, pues nos abren también, todavía nos dan más interés, ¿no? Pero no podemos hacer confluir una cosa, no podemos hacer depender, mejor dicho, ¿no?, o supeditar nuestra fe en la resurrección al resultado de un químico sobre un análisis que va a hacer en la sábana santa. Es decir, existe, ¿no?, un diálogo interdisciplinar, pero cada ciencia tiene su autonomía. Bueno, he puesto este ejemplo, que no es exactamente el mismo que lo que nos está aquí diciendo el catecismo, para que entendamos que nos iluminamos, la verdad es iluminada mutuamente, o sea, confluye, ¿no?, al mismo tiempo desde una ciencia y otra, pero también cada una tiene su autonomía. Pero sí que es verdad, sí es cierto, que, pues por ejemplo, la astronomía nos ayuda mucho, ¿no?, a hacer una lectura religiosa de la existencia, viendo la inmensidad del universo, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. A la luz de la astronomía, a la luz de esa investigación sobre los límites del universo, sobre la expansión del universo, pues la verdad es que todavía la visión religiosa de la existencia remarca más la generosidad de Dios, la grandiosidad de Dios, su omnipotencia, y todavía hace más impresionante el que nos haya elegido pues como centro y culmen de la creación, que el hombre sea el culmen de la creación y que en Cristo encontremos el sentido, ¿eh? Cristo, que es plenitud del hombre, encontramos el sentido, la clave de interpretación, es como la llave, ¿eh?, la llave que abre la interpretación de todo el universo. Pues la verdad es que, claro que nos ayuda mucho la astronomía para ello, ¿no?, para contemplarlo. Por ello, pues la Santa Sede, desde hace ya muchos siglos, quiso tener las pontificias academias de la ciencia, allí en el Vaticano, en la Santa Sede, y la Santa Sede promovió la cultura y promovió la astronomía y promovió otras ramas de la ciencia, porque entendía que son fronterizas, perdón, con la fe, la pregunta sobre el origen del mundo. Y ha habido, pues, incluso órdenes religiosas como los jesuitas y otros que han querido, entre sus carismas, también tener el carisma del estudio de las ciencias. Y bueno, pues en esta casa, en Radio María, pues sois conocedores los que ya estáis habituados a la programación de esta casa, a la presencia pues de científicos, de sacerdotes científicos como el padre Carreira y otros que compaginan la pregunta por el origen del mundo desde ámbitos distintos, desde el ámbito teológico y al mismo tiempo desde otros ámbitos científicos, que ayuda mutuamente, nos ayudamos mutuamente en abordar la misma cuestión desde ángulos distintos. Por ejemplo, aquí se ha dicho pues que la pregunta sobre la edad del mundo, qué edad tiene el mundo, pues es una pregunta que se ha abordado científicamente. Y más o menos hoy los científicos están de acuerdo en decir que este mundo pues tiene unos 14.000 millones de años. Y la diferencia entre unos y otros es muy pequeña. O sea, la datación de qué edad tiene este mundo. Pues algunos hablan de 12.500 millones de años, 13.000 millones de años, 14.000 millones de años, que vamos, que quiere decir que está en una horquilla. Hombre, ya sabemos que 1.000 millones de años más o menos es una barbaridad, pero bueno, puestos ya a decir 12.000 millones de años a 14.000 millones de años, la horquilla proporcionalmente es pequeña. O sea, la edad del mundo está fechada así. ¿Quiere eso decir que cuando un científico dice este mundo tiene 12.000, 13.000 millones de años, eso coincide con la fecha de la creación del mundo? No, eso
pretender que el científico responda a esa pregunta es hacerle una pregunta que no le corresponde. Él no debe de hablar de la creación del mundo, porque eso no le corresponde al científico. La pregunta estrictamente por la creación del mundo es una pregunta filosófica teológica. No es una pregunta propia del científico de las ciencias experimentales. Ahí lo que le toca decir es, este mundo tal y como lo vemos tiene una edad. ¿Qué edad es? Pues 12.000 millones de años, 13.000 millones de años. Y también dar explicaciones aproximadas. Pues una es la del Big Bang, ¿no? La de la explosión primera que dio origen al mundo. Ahora, si la cuestión de que ese Big Bang, ese origen primero del mundo, esa gran explosión primera, coincide con la creación del mundo, eso es una cuestión que el científico no puede ni debe de responder. Entre otras cosas porque supongo que habrá también explicaciones distintas de qué es lo que hay previamente al Big Bang. Habrá científicos que den también explicaciones distintas al respecto. Y es que además hablar de creación o del origen de la nada, etcétera, eso ya supera a la ciencia experimental, eso ya pasa a ser parte de otra ciencia. Luego, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Cuando digo cada uno en su casa y Dios en la de todos es cada científico en su terreno y no meterse donde ya no le corresponde. Pero claro, ayuda mucho, ¿no? Pues el tener, por ejemplo, ese dato de las fechas y cuándo apareció el hombre dentro de esos 14.000 millones de años. Bueno, pues el Homo sapiens aparece en este momento, etcétera, y nos damos cuenta de cómo ha habido, ¿no? Pues toda una evolución cuando yo utilizo la palabra evolución, no estoy con ello. No estoy con ello hablando estrictamente. Aquí el catecismo dice el devenir de las formas vivientes. ¿eh? Utiliza no utiliza la palabra evolución, pero bueno, decir el devenir de las formas vivientes hasta la aparición del hombre, pues somos conscientes de que está hablando de la evolución. ¿Por qué el catecismo no utiliza la palabra evolución? Hombre, porque la evolución también tiene algo de teoría. La teoría de la evolución, entonces el catecismo asume el hecho de que ha habido un devenir, una evolución, pero bueno, dice, no vamos a utilizar esa palabra explícitamente porque también está ligada a escuelas concretas, escuelas que discuten entre ellas. Pero sí, o sea, es decir, es un dato incuestionable que ha habido un devenir, ha habido pues un proceso de transformación a partir de la creación del mundo. Y entonces las ciencias nos dicen qué edad tiene el mundo y más o menos dentro de esos 12.000, 13.000, 14.000 millones de años que tiene el mundo, más o menos cuándo es la aparición del hombre y en qué momento determinado las especies han llegado a evolucionar hasta que el hombre haya aparecido. Eso nos ayuda mucho dentro de la comprensión del universo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Un día más, con la gracia del Señor,